Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le acercó en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. La palabra de este día nos permite descubrir varios aspectos. Primero, que la intención de Dios a lo largo de toda la historia, cuando el ser humano hizo la opción de alejarse de Él, prefirió el pecado, y viéndose amigo del pecado, se apartó de todos los deleites que Dios le tenía. Pero aún así, Dios siempre camina en favor de su pueblo. Y es ahí donde van a ser la vocación, la experiencia de la salvación. Un Dios que empieza a buscar la forma y la manera de rescatar al hombre perdido. Toda vocación
en relación con Dios se llama vocación de salvación. Y es ahí donde nosotros vamos a comprender la vocación de Moisés. Ya es un llamado de Dios. ¿Y cómo nosotros descubrimos que es un llamado de salvación? Miren que la expresión que Dios le dice a Moisés es que ha visto al pueblo de Israel en aflicción, ¿cierto? Que tienen necesidad de ser liberados, tienen necesidad de ser rescatados de la esclavitud. Y es ahí donde nosotros vamos a entender, hermanos, que toda vocación cristiana tiene que llevarnos a nosotros a ser instrumentos de Dios para liberar, para rescatar, para salvar al oprimido, para salvar a todo el que sufre. Cada uno de nosotros, cuando nos hacemos servidores de Dios, estamos llamados a eso. Y es ahí, para adelantarnos un poco, donde vamos a entender la connotación de los santos. San Camilo de Lelis entendió que su llamado de vocación es hacer partícipes de esa libertad que quiere dar Dios. Y Dios se basa de muchas maneras, busca muchas maneras para hacer que el hombre participe de esa vocación de liberación y de salvación. En Camilo de Lelis lo hizo a través de los enfermos, de los que sufren, de los que tienen necesidad de ser atendidos, de los que tienen necesidad de que se les tienda la mano en ese momento difícil de la enfermedad. Al igual que Moisés fue escogido para liberar al pueblo de Israel, Camilo de Lelis se sintió escogido para liberar al hombre cuando la enfermedad se convierte en un problema, en una dificultad. Entonces, hacer una lectura de todos los santos, de todas las personas que a lo largo de la historia le han correspondido a ese llamado que Dios les hace, es entender que cada uno entra a formar parte de ese plan de salvación y que el plan de salvación es el interés que tiene Dios por la humanidad para liberarlos de todo aquello que los esclaviza y los hace sufrir. Hoy, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿yo estoy escuchando el llamado de Dios? Yo estoy dejando que Dios me hable a través de los signos. A veces nos entretenemos en las cosas del mundo y Dios quiere manifestarse de muchas maneras. Así como se manifestó en la zarza ardiendo y Moisés, en esa confianza en él, logró entenderlo y descubrirlo, así nosotros también tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos y preguntarnos, Dios, ¿de qué manera nos está llamando a nosotros a ser partícipes de ese plan de salvación? No nos vayamos tan lejos. Ustedes y yo somos instrumentos de salvación en la casa, con quienes compartimos la vida, con quienes Dios pone en nuestro camino. Grábense esa palabra prójimo. Prójimo significa el más próximo, es decir, el que Dios pone todos los días en mi camino, no el que yo escoja, porque ayudar al que me cae bien es muy fácil, porque ser caritativo con el que me es fácil relacionarme, pues no tiene sentido, es con el que el Señor ponga en mi camino, el más próximo, ese significa la palabra prójimo. Y en vez de entretenernos en otras cosas que no nos dejan cumplir nuestra vocación de cristianos, que es llamados a salvar, ayudar a liberar, ayudar a salir de la esclavitud, ¿de cuántas cosas nosotros podemos salvar a tantas personas? Y lo debemos hacer precisamente con un testimonio de entrega y de generosidad, con un sentimiento donde todo esté cargado de amor, porque personas que carezcan de amor, oigan bien, no pueden ser instrumentos de salvación, porque precisamente la esencia de Dios es el amor, y Dios salva porque ama. Dios salva porque tiene nuestro corazón. Inclusive nosotros relacionamos el amor con el corazón, y podríamos decir que Dios salva con ese útero materno, que lo hace sentirnos a nosotros parte de Él, porque realmente lo somos. Entonces, pidámosle al Señor en este día para que despierte en nosotros, primero, que todos somos escogidos,
y que nosotros entramos en esa lista en la cual Jesús le da gracias a Dios, porque ha escogido a los sencillos, porque ha escogido a las personas no muy intelectuales, sino que se ha valido de nosotros. Y cuando Dios escoge, capacita. Cuando Dios escoge, moldea y hace que se haga posible ese plan de salvación. Por eso, ninguno de nosotros, por muy grave que sea nuestro pecado, puede sentirse excluido. Todo lo contrario, sintámonos llamados a ser instrumentos de salvación y que cada uno de nosotros descubramos de qué manera podemos ejercitar ese servicio, de qué manera podemos llevar a muchas personas a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.